Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir viendo contractualismo, ¿sí? Ya vimos la clase pasada el pensamiento de Thomas Hobbes y hoy vamos a ver el pensamiento de John Locke. John Locke, al igual que Hobbes, es contractualista y es un pensador inglés también. ¿Qué significa contractualista? Repasémoslo. Contractualista tiene que ver con una corriente de pensamiento, ¿sí? De la cual forman parte tanto Hobbes como Locke como Rousseau, a quien todavía no vimos, y los tres van a proponer que el Estado no es una organización política y social que es natural en el ser humano, esto es que ni bien nació el ser humano, nació el Estado, sino que ellos lo que van a proponer es que el Estado es producto de una decisión de los individuos, ¿sí? Una decisión que tiene que ver con la voluntad y con la racionalidad de los individuos que deciden unirse en algún momento dado de la historia y formar un Estado. ¿Sí? Antes de esto, el ser humano vivía en estado de naturaleza. Entonces, cada pensador va a proponer un estado de naturaleza en el que hay determinadas características, ¿sí? Acuérdense que en la clase de Hobbes vimos que el estado de naturaleza para él es un estado en el cual todos los individuos se rigen según el instinto de supervivencia. No hay acciones moralmente buenas o moralmente malas, porque es el instinto de supervivencia y vale todo para poder sobrevivir, y eso es algo natural en el ser humano, por lo tanto no se lo puede juzgar moralmente. Y no existe la propiedad privada, no existen leyes, no existen normas, no existe ningún poder que juzgue las acciones de los individuos, y eso genera que haya una guerra de todos contra todos, porque los recursos son escasos además. Por lo tanto, los individuos van a acumular más incluso de lo que necesitan para poder sobrevivir. Eso genera que haya una competencia permanente entre los seres humanos, que obviamente haya una desconfianza mutua, porque no se puede confiar en nadie, todas las personas son posibles amenazas, y eso genera que haya este estado de guerra de todos contra todos. ¿Qué es lo que vendría a hacer que los individuos que en estado de naturaleza tienen plena libertad para garantizar lo necesario para poder sobrevivir, que vale todo, etcétera? ¿Por qué deciden pactar? Bueno, para Hobbes deciden formar un Estado para que este Estado garantice la paz y la seguridad y así evitar una muerte repentina, violenta. eh, Eso permite para Hobbes que también al estar garantizada la paz y la seguridad se puede desarrollar la industria, la cultura, el cultivo, etcétera, ¿sí? Y podemos progresar como humanidad, plantea Hobbes. ¿Qué características tiene el Estado para Hobbes? Él está pensando que la mejor forma de gobierno es una monarquía absoluta, ¿no? Donde el rey tenga, el soberano tenga poder ilimitado, digamos, por sobre los súbditos. ¿Sí? Entonces, eh, un poco el argumento es tan violento el ser humano por naturaleza, es tan caótico, guerrea todo el tiempo que es necesario que el soberano limite todas las acciones de los súbditos prácticamente, porque si les da algún resquicio de libertad, va a generar que haya otra vez conflicto y otra vez guerra de todos contra todos. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a Hobbes, a un breve repaso. Locke, vamos a ver que la idea de este video es analizar los conceptos centrales que plantea Locke a partir de la presentación que les armé, ¿sí? Para que luego ustedes puedan contestar las preguntas de la actividad 3, que son sobre Locke. Así que acá les voy a compartir la pizarra con la presentación que les había armado. Locke es un poquito posterior a Hobbes, ¿sí? Hobbes había escrito el Leviatán en 1651. Fíjense que Locke nace en 1632 y muere en 1704. Locke es el padre del liberalismo político. Entonces esto ya nos dice algo, ¿no? De qué forma de gobierno y cómo va a estar organizado el Estado para él. Entonces acá, ya al escuchar liberalismo, vamos a ver que el valor central que tiene que garantizar el Estado va a ser la libertad de los individuos. Es decir, que la libertad es un valor que no debe perderse con la formación del Estado que propone él. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo qué características tiene. Como todo contractualista, ¿sí? Van a compartir los tres pensadores que estamos viendo este estado de naturaleza que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿qué
característica va a tener el estado de naturaleza para Locke? Piensen que un poco lo que justifica, por ejemplo, el Estado para Hobbes, la monarquía absoluta, es el caos permanente que hay en el estado de naturaleza. Si Locke está pensando en un estado en donde haya libertad en los individuos, su estado de naturaleza va a ser mucho más pacífico que el estado que plantea Hobbes. ¿Sí? Entonces, no va a haber un estado de guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza de Locke, sino que hay algunos individuos que se dañan a sí mismos o dañan al prójimo, y esos individuos que dañan al prójimo son los que entran en guerra con toda la humanidad. Y por ende toda la humanidad puede hacer lo que sea para evitar que se cometa ese daño al prójimo o el daño a sí mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que la ley de naturaleza se refiere a la paz de la humanidad, y todos son responsables de mantenerla. Todos tienen el derecho natural de castigar a quien transgreda la ley para reprimir y prevenir su repetición. ¿Sí? Si alguien daña a otro ser humano, es un peligro para la humanidad, porque entra en guerra con la humanidad, por atentar contra su paz. El agresor se pone en guerra con el resto de la humanidad, y por ende cada persona tiene el poder legítimo de dar castigo. Es la serena razón la que determina la proporcionalidad del castigo según el nivel de transgresión. Entonces, este estado de naturaleza, uno de los problemas que va a tener es que, por ejemplo, si a mí alguien me roba una manzana, es mi serena razón la que va a determinar mi acción. ¿Sí? No hay una justicia en el estado de naturaleza que decida qué delito le corresponde a cada acción. ¿Sí? Entonces, puede ser completamente desproporcionada la reacción. ¿Sí? Entonces alguien me roba una manzana y yo puedo salir a los escopetazos y mato a esa persona. Bien. Entonces, ese va a ser un problema que va a haber en el estado de naturaleza. Al ser la serena razón la que determina los castigos, no existe en el estado de naturaleza un juez imparcial, cada uno juez de su propia causa. Pueden haber venganzas desmedidas, lo que decíamos recién, ¿no? Guiadas por la pasión que llevan un ajuste de cuentas permanente. ¿Sí? Sería ejercer la justicia a mano propia, podríamos decir, porque no hay un poder judicial, ¿sí? Que juzgue las acciones de los seres humanos. Bien, pero acá hay una diferencia muy grande con respecto a Hobbes. ¿Sí? Porque el estado de naturaleza de Hobbes planteaba un estado de guerra permanente entre los individuos, y acá no hay un estado de guerra permanente, en general es pacífico el estado de naturaleza. Hay algunos individuos que al dañar al prójimo o al dañarse a sí mismos, entran en guerra con la humanidad. ¿Sí? Entonces, cada vez que algún individuo entra en guerra con la humanidad, como cada quien va a juzgar las acciones del otro, según su serena razón, se genera una justicia por mano propia. Entonces, otra de las cuestiones también que va a plantear Locke es que la propiedad privada es algo natural en el ser humano, ¿sí? Esto es que existe previamente a la formación del Estado. ¿Por qué? Dice Locke. Bueno, si bien la Tierra es de toda la humanidad en estado de naturaleza, porque no hay leyes que me digan esto es mío y esto es tuyo, en algún momento cuando a alguien se le ocurre trabajar la tierra y cultivar tomates, por ejemplo, estamos inventando como ejemplo, cultivar tomates, de repente, como esos tomates son el fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo, y ese trabajo que yo hice con la tierra garantizó el cultivo de tomates, esa tierra, dice Locke, me corresponde a mí, ¿sí? Porque es fruto de mis manos, y mis manos sí son mi propiedad privada. Por ende, como es fruto de mis manos, la creación que yo haga con mis manos me pertenece, ¿sí? Cada uno es propietario de su propia fuerza de trabajo, dice Locke. Por lo tanto, cualquier cosa que sea modificada por medio del trabajo de alguien, cultivo de tierra, caza de animales, es de su propiedad, quedando excluido el derecho de los otros, ¿sí? Y para eso, él es una apropiación legítima. ¿Sí? Es una apropiación justa, me corresponde, porque es producto de mi trabajo. Y no necesito preguntarle a toda la humanidad, ¿sí? No necesito el consentimiento de toda la humanidad, ya que esperando esa aprobación hubiesen muerto de hambre. Uno de los límites que va a plantear Locke
es que una persona solo pueda apropiarse de lo que pueda usar para beneficio de su vida antes de que se eche a perder. Todo lo que excede a la parte que puede utilizar pertenece a los demás. Nadie fue creado por Dios para que el hombre lo eche a perder o lo destruya. ¿Sí? Es decir, que uno de los límites es que no pueda haber una acumulación de cosas que después se pudran. El dinero, la creación del dinero, va a facilitar eso, ¿sí? Porque ahí yo puedo acumular, porque el dinero no se gasta como el alimento. Entonces, ¿qué va a proponer Locke? ¿Sí? ¿Qué causas fueron las que llevaron a los individuos a formar un Estado? En principio, en el estado de naturaleza, no hay una protección de la propiedad privada. ¿Sí? Cualquier persona puede invadir la propiedad privada del otro. Cualquier persona que no obedezca esta ley natural que decíamos de protegerse a sí mismo y proteger al prójimo, ¿no? Y al no haber un juez imparcial, como decíamos antes, en los casos de transgresión de la ley, de la paz, se genera este ajuste de cuentas permanentes que decíamos antes. Por ende, el Estado lo que va a venir a garantizar son leyes que resguarden y preserven la propiedad privada, por un lado, y por el otro lado, este poder judicial, neutral, imparcial, dice Locke, que juzgue las acciones de los individuos, ¿sí? Como ya no va a existir esta cuestión de que cada uno se guíe según su serena razón para juzgar qué delito le corresponde al otro, y eso generaba este ajuste de cuentas, esta justicia por mano propia, acá ya no va a existir la justicia por mano propia, dice Locke, ¿sí? Porque el Estado se va a encargar, a través del Poder Judicial, de juzgar las acciones de los individuos. Bien, entonces, ¿qué características va a tener el Estado civil? Va a decir Locke, el poder político es el derecho de dictar leyes, incluida la pena de muerte, ¿sí? Locke va a incluir la pena de muerte dentro de las leyes, y en consecuencia todas las penas menores necesarias para la regulación y preservación de la propiedad privada, y el derecho de emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de tales leyes y en la defensa del Estado ante ofensas extranjeras. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones en las que se va a ocupar el poder político va a ser esta cuestión de crear leyes que regulen y preserven la propiedad privada. ¿Qué crítica le va a hacer al pacto de Hobbes? Le va a decir a Hobbes que si estamos pensando en una monarquía absoluta, en donde el soberano tenga poder absoluto, los súbditos, al ceder su derecho natural a un monarca absoluto que está por encima de la ley, bajo la cual todos ellos pactaron estar, este tendría tanta libertad como en el estado de naturaleza, aumentada por su poder ilimitado. ¿Qué significa esto en castellano? Lo que acá está planteando Locke es que, Hobbes, vos estás diciendo que por naturaleza el ser humano es egoísta, por naturaleza el ser humano guerrea con todo el resto de la humanidad, compite, hay una desconfianza mutua, acumula además, se guía por el instinto de supervivencia, etc. Y la verdad, los que pactan son los que pierden su libertad y delegan la libertad que tienen en pos de tener seguridad y paz, lo delegan en el soberano, ¿no? Entonces, acá habría un problema, porque el soberano sigue en estado de naturaleza, no hay nadie que limite el poder del soberano. Por ende, es un conflicto, ¿no? Darle un poder ilimitado a alguien que vive en estado de naturaleza con las características que Hobbes plantea que tiene el estado de naturaleza. Entonces, a ver. ¿Qué otra cuestión va a proponer Locke, a diferencia de Hobbes? Es que los individuos sí pueden hacer críticas al soberano, sí pueden declarar injustos los actos del soberano, y sí pueden remover legítimamente al soberano en el caso de que el soberano no cumpla con el pacto realizado. Si entonces,
a partir del incumplimiento de las funciones por las que tal poder fue nombrado, liberado de obedecer a un poder injusto, recuperando el poder que le había dado al mismo para establecer uno nuevo que asegure su seguridad. El pueblo es el juez último que determinará si un gobierno no está cumpliendo correctamente sus funciones y debe ser restituido. ¿Sí? Entonces, aquel poder legislativo o ejecutivo que se desvíe de la finalidad para la que fue creado podrá ser removido legítimamente por el pueblo. Esta es una gran diferencia también, ¿no? Con respecto a el Estado que planteaba Hobbes. ¿Sí? Piensen que acá Locke está pensando en una forma de gobierno distinta, ¿no? A la de Hobbes. Está pensando en una monarquía, pero en una monarquía parlamentaria. ¿Sí? Locke también, que esto es importante tener en cuenta, el contexto en el que escribe cada uno, ¿no? En la clase de Hobbes habíamos visto que Hobbes escribe en un periodo de guerra civil, ¿no? En donde había una guerra civil entre los parlamentaristas y la monarquía. La monarquía no quiere perder su poder, y por el otro lado están los parlamentaristas, ¿sí? Muchos de ellos están compuestos por la burguesía, que está en ascenso. La burguesía en ese momento tiene poder económico, pero lo que no tiene es poder político, ¿sí? Entonces empieza a querer disputar ese poder político también. Y, por ejemplo, poder generar leyes que resguarden y regulen la propiedad privada, ¿sí? Que sea algo que tiene la burguesía, es propiedad privada. Entonces, ¿qué va a plantear también Locke? Como decíamos, al ser el padre del liberalismo, él va a plantear que el Estado no se involucrará en las libertades individuales de los ciudadanos, ¿sí? En su religión, en la libertad de expresión, en hacer contratos económicos con otros individuos. Ahí el Estado no puede involucrarse, ¿sí? Y meterse en estas cuestiones que hacen a la libertad individual, dice Locke. ¿Sí? El Estado no puede involucrarse en la religión de los individuos, en la libertad de expresión, y en la economía va a involucrarse lo menos posible. Las únicas funciones que cumple el Estado van a ser, vuelvo a repetir, crear leyes que regulen y resguarden la propiedad privada y a la vez que haya un poder judicial que sea imparcial. ¿Sí? Esas van a ser las únicas dos cuestiones las cuales se va a ocupar el Estado para Locke. Entonces, yo acá en la actividad 3 les dejé algunas preguntas. Una es qué diferencias plantea Locke con respecto al estado de naturaleza propuesto por Hobbes, que ya lo hablamos. ¿Qué crítica va a realizar Locke a la monarquía absoluta justificada filosóficamente por Hobbes? ¿Sí? Entonces acá tenemos esta cuestión de, en Locke, de decirle a Hobbes que el soberano sigue estando en estado de naturaleza, porque no hay ningún poder que lo limite, y con todos los problemas que Hobbes había planteado que tenía el ser humano en estado de naturaleza, ¿sí? Entonces eso es un problema. Por ende, el soberano no puede tener poder absoluto, lo tiene que limitar el Parlamento, ¿sí? Y el pueblo, si ve que el soberano no cumple con las funciones que le corresponden, ¿sí? Producto de este pacto social que hicieron los individuos, entonces se lo puede restituir. ¿Sí? Hay restitución de mandato. En el caso de que el soberano, por ejemplo, no respete las leyes que regulan y resguardan la propiedad privada, se lo puede sustituir. Bueno, acá yo les voy a dejar unas páginas de un libro en el campus. ¿Sí? La idea es leer un poquito acerca del liberalismo y ver cómo se puede relacionar el liberalismo, que un poquito ya lo hablamos, con la teoría política de Locke. ¿Sí? Y después les puse, para terminar, una nota más o menos actual, de un caso que hubo en el país de justicia por mano propia, y bueno, qué pensaría un poco Locke con esta cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta la teoría del Estado que él propone, ¿no? Y de qué debería de encargarse el Estado para él. Sí, cómo vería esta situación Hobbes también. Un poquito como para relacionar a los autores, así como hicimos el otro día en la clase de Hobbes, que lo intentamos de relacionar con el tema actual de la cuarentena. Bueno, ver cómo Locke y Hobbes podrían pensar este caso, que ya lo leerán en la nota, pero es una nota más o menos actual que habla
de un caso de justicia por mano propia. Bueno, a ver. Espero que se haya entendido un poquito más la teoría política de Hobbes y también la teoría de Locke. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo ya la próxima clase. Sí, vamos a hacer una clase en vivo para hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora de los contractualistas y empezar con Rousseau, que es nuestro tercer contractualista. Bueno, les mando un abrazo y espero que estén bien. Cuídense. Chau, chau.